Como buenas alumnas que somos de nuestra maestra de política aquí en Ser Humano, ¿quién es? Nicole Pichardo. ¿Y qué dice Nicole? Conozcan a los funcionarios, tanto funcionarios electos como nombrados. Conozcan el trabajo que hacen ellos, que los representan a ustedes, a todos nosotros, para poder reclamar nuestros derechos. Y hoy precisamente vamos a conocer un poco más de la historia y del trabajo de un gran líder político, dirigente comunitario, el alcalde de los Alcarrizos, Junior Santos, que tiene una historia de superación que sé que ustedes van a disfrutar mucho. Junior, bienvenido a casa, bienvenido a Ser Humano. Bueno, gracias. Y la verdad que para mí es como hacer un sueño realidad, porque yo siempre fui muy inquieto. Okay. Y desde muy joven he estado vinculado al movimiento social y seguía el programa Ser Humano, que algunos muchachos decían, ay, aburrido, porque no Claro. era para la edad. Sí. Y bueno, aquí estamos. Dios es grande. Y ahora tú vienes como protagonista de este Ser Humano. Sí, sí. Naciste en San Francisco de Macorís, correcto, con un origen con carencias económicas. ¿Cuántas carencias? ¿Te criaste con una madre soltera? ¿Qué significó eso? O sea, vamos a ponerle nombre y apellido, que mira, se dice muy fácil. Sí, sí, yo nací al lado del río Jaya. Ahora es fácil. Yo voy a la casa de mi tía y veo el río seco. Y bueno, quisiera volver a ver el río. Pero el río era terrible en ese tiempo. Cuando el río venía botado, teníamos que salir corriendo. Porque le dice el barrio Santa Ana, pero es el hoyo El Ala. Y el decirle hoyo significaba que era un punto. Y cuando o sea, que si llovía un poquito, había que salir huyendo. Corriendo. Todos teníamos que salir corriendo a la escuela Santa Ana. Dios. Y nada, esa fue parte. Y cuando llovía, es un punto interesante, porque yo puedo decir que ahí se trazó una meta y un propósito en mi vida. Yo llegué a los Alcarrizos de 7 años, tenía que tener 4. Y yo siempre le digo, hay que cuidar. 4 cuando estabas en San Francisco. 4 años cuando estaba en San Francisco, 5 cuando sucedió que cayó un aguacero grande. Y yo digo, hay que tener mucho cuidado con los niños, porque los niños graban cosas buenas y cosas malas. Y yo tengo una imagen, ya hoy la veo bien, pero fue una imagen que guardé mucho. Wow. Te emociona. Que fue mi mamá tapándonos con plástico. Y ella en una silla, y mi hermano y yo en una mesa, en una cama, tapada con el mosquitero y plástico. Y ahí yo dije, yo le voy a hacer una casa a mi mamá. Y mi primer proyecto fue eso. Gracias a Dios. Te emocionas porque viste cómo tu mamá se mojaba. Correcto. Pero que los niños estuvieran secos. Y se mantuvo así, tapándolos con una... Bueno, no tiró el plástico arriba sobre el mosquitero. Y mi primer propósito fue ese. Y le doy gracias a Dios. A mis 18 años, ya yo le había hecho la casa a mi mamá. A los 18 años. Ahí en los Alcarrizos. Y esa vivencia que a otra persona pudo haberlo frustrado, a ti te motivó. Por eso es que tú dices que eso fue un punto de partida. Sí, es que hay 2 formas de contar su historia. O la cuenta como víctima, la cuenta como héroe. Y yo digo que soy un héroe. Y motivo a que los jóvenes de los barrios se tracen propósito. Porque llegamos con mucha carencia también a los Alcarrizos. Además lo que hacía era que lavaba y planchaba. Nunca se me olvidó un edificio, se llamaba edificio Erika 4, frente a la UAS. Okay. Mi mamá lavaba y planchaba ahí. Y nosotros vivimos... ¿Cuántos eran? Éramos 3, o somos 3, gracias a Dios. Okay. Por parte de mi mamá. Porque después yo conseguí una nueva familia, 27 años después, que fue que conocí a mi papá. Okay. Entonces en eso, cuando lo conocí 7 hermanas, una persona que me quiere como su hijo y a mi papá, que lo tuve durante pocos años. ¿Y cuando lo viste por primera vez? Bueno, me vi como que era yo que estaba al frente, porque físicamente somos igualitos.
¿No sentías reproche Mira, por su ausencia? sí, digamos que sí. Si te digo que no, sí. Porque cuando se daban situaciones entre los muchachos del barrio, alguien decía, yo voy a buscar a mi papá. Y yo decía, espérate, yo no puedo buscar a mi mamá porque este hombre le puede dar. Claro. Entonces terminábamos o trazando la discusión de muchachos en el barrio o simplemente yo dejando la conversación ir. Eso como un detalle. Pero hubo un momento en que eso yo lo convertí también en un propósito. Yo dije, lo busco cuando no lo necesite. Yo no entiendo, Junior. Yo estoy pensando en alguien de la audiencia que el papá lo abandonó por una razón u otra. Por una razón, porque a los padres uno no los puede juzgar. Pero esa persona tiene rabia. Entonces, ¿cómo yo le digo? No, Junior resolvió Sí, eso, mira, se explícame. dieron muchos procesos. Ajá. Primero, nunca mi mamá ni mi abuela, porque yo digo que a mi mamá yo le debo la vida y todos los días la honro. Pero a mi abuela yo le debo el carácter. Yo me crié entre 12 mujeres, yo solo varón. Y desde muy pequeño, ella puso en mí el sentido de la responsabilidad, mi abuela. Yo tenía que vender pan, yo tenía que limpiar zapatos. Ahora yo llegaba y la mesa era una mesa pequeña con silla de guano, pero el lado principal era el mío. Y en mi casa no se hacía nada sin que no le preguntaran al hombre de la casa. Ah, ok. Desde niño. Okay. Entonces, o sea, tú fuiste el hombre de... Sí, yo tenía que llevarlo al patio. Ahora, a mí había que cocinarme. Ya. Yo no lo digo esto ni lo promuevo. Claro. Pero sí creo. Porque queremos que los niños sean niños, pero en este caso en ti funcionó. Correcto. Entonces, mi abuela, mi responsabilidad eran las cosas del varón. Y las muchachas, mi prima, mis hermanas, mi tía, tenían que hacer las cosas de la hembra. Okay. ¿En ningún momento te hablaron mal de papá que no está? No, mira. Y entonces eso fue positivo, ¿verdad? Que no. Sí, yo entiendo de que son temas que las madres tienen que saberlo manejar. Y si no habla positivo de la razón de ser de que tú estés vivo, es mejor que no lo toques. Porque entonces deja laceraciones que después tú te enfermas. Conmigo también sucedieron casos importantes. Yo soy una persona que creo en Dios. Creo que el esfuerzo, el trabajo es importante, pero sobre todo hay que tener la voluntad de Dios. ¿Te congregas en una iglesia específica? No, voy a veces de manera libre a una iglesia desde siempre. ¿Cristiana, católica? Sí, mi mamá es evangélica hace más de 50 años. Okay. Y después, mi esposa, en los últimos 10 años o más, visita una iglesia que se llama Monte de Dios. Y yo voy a veces donde el pastor Bugar. Okay. Pero siempre he sido muy temeroso de Dios. Porque mi abuela, que era católica, puso esos valores. Es decir, hay que tener, como tú le quieras llamar, pero hay que temerle a algo superior. Porque tú tienes que tener lo que después ya yo entendí con leer, con buscar información. Hay que, el subconsciente, o tu conciencia más bien, se convierte en una especie de ser supremo que tú debes de temerle. Pues tú puedes engañar a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu hermana, a todo el mundo, a tus amigos, tú puedes engañarlo. Y puedes creerte que eres tan inteligente que puedes engañar hasta Dios. Pero tu conciencia tú no la engañas. Y todos sabemos a partir de que ya tenemos 15, 14 años en adelante, cuando hacemos cosas buenas y cuando hacemos cosas malas. Lo que hacemos es que las justificamos. Trabajando desde niño, ¿no? Limpia bota, panadero, ebanista, tienes un enfoque muy particular sobre eso del trabajo infantil, que no se permite, a partir de qué edad se puede trabajar, explícame eso. Mira, yo quiero combinar eso con una historia también interesante. Mi mamá, cuando pusieron en los Alcarrizos la Onatrate, wow, ella me dejaba a mí en los multifamiliares, en un tallercito de banistería de un señor que le llaman Eduardo Santana. Bueno, una visionaria tu mamá. Sí, ella me dejaba ahí, de ahí él me mandaba a la escuela, en la tarde ella me recogía y me llevaba entonces a la casa. Desde los 8, 9 años. Eso era mi maternal. Pero para hacer la historia corta, sucedió que a los 27 años siempre había como algo en la familia de Eduardo Santana
que me sentían como familia. Él es de San Francisco, mi papá es de San Francisco. Y resultó y viene a ser que cuando yo conocí a mi papá, Edward era primo hermano. Wow. Y entonces Edward era como mi papá. Me enseñó a trabajar. Y yo digo, bueno, Dios tuvo su forma. Pero él lo sabía. No, tampoco él lo sabía. Fue después. Resultó que Edward y mi papá eran primo hermano de la Loma de los Paulinos y de Atabalero, en San Francisco. Pero parece que siempre fue una familia como distanciada. Y cuando yo conocí a mi papá, ya alguien me había dado un consejo. Alguien muy interesante que un día se me apareció en mi casa. Ella fue novia de un hermano de Edward Santana. Y ella fue una dominicana que una vez estuvo cambiando armas por juguete en Colombia. Y ella se me apareció a mi casa y me regaló un libro escrito en hebreo. Y ella me dijo, yo vine a decirte algo. Tienes que sacarte lo que tú sientes por tu papá. Tú tienes rencor por tu papá. Y yo no tengo papá. Tú ves que tú tienes rencor. Ahora te voy a contar algo. Y esto yo se lo digo ahora a muchos jóvenes. Ella me explicó y me dijo, mira, ella tiene su creencia. Ella cree en la espiritualidad, muchas cosas. Entonces ella me dijo, para ser tú, tu mamá pudo tener otro hijo como lo tiene. Tu papá puede tener otros hijos como lo tiene. Ahora, para ser tú, tenía que ser, y no sé si esto estará censurado, tenía que ser una relación en la que el lóbulo de tu mamá y los espermatozoides de tu papá se mezclaran. Porque de lo contrario no iba a ser tú. Entonces, de ahora en adelante, agradécele a tu papá que tú eres un hombre y que tú estás vivo. Y yo duré semanas pensando eso. Y como al mes vino el IDOCA, el famoso que el mundo se iba a acabar en el 2000. Y cuando sonó el cañonazo, mi papá siempre venía de Estados Unidos a San Francisco, pero yo evitaba verlo. Y él, yo digo que por falta de educación, no me buscaba tampoco, o tenía el temor quizás de enfrentarme. Y yo me aparecí en la casa de él. Y cuando él me vio, se espantó. Tu mamá, digo, no, esa no me la menciones. Esa es una santa. No me la menciones. Yo vine a decirle que usted tiene unos nietos en los Alcarrizos. Mucho gusto, yo soy Junior Santos. Y me fui. Y cuando iba por Controva me devolví y volví a la casa. Porque la esposa de él quedó impresionada. Y cuando yo volví con mi carácter, él venía de nuevo. Yo no vine a hablar con usted. Mire, doña, yo vine a decirle. Me dice, sí, que tú eres el hijo que siempre nosotros decíamos que él tenía. Ahora, porque eran mujeres todas las. Sí. Entonces me dijo, tú eres el hijo mío que se murió. Y ella tiene una foto. Y esa señora, yo soy su hijo. Como a los 3 días o 4 días, me llama por teléfono y me dice, me llaman, aló, es Danilo. Digo, ¿quién es Danilo? Mi papá. Ah, que nosotros vamos, yo soy San Francisco. Ah, don, ¿cómo usted? Yo voy para el este, que vamos de vacaciones, quiero conocer a los muchachos. Y él perdió su viaje al este y amaneció en el piso de mi casa. Y se pasó el fin de semana con los nietas y hasta el día de hoy, una hermosa familia. Entonces yo tengo esa gran historia que para mí la cuento así, no con pena, sino para que muchos niños y niñas valoren el que están vivos y que tienen que ponerle propósito a su vida. Y convertiste lo que pudo ser una experiencia traumatizante para algunos, tú te convertiste a ti mismo en un héroe. Sí, también en el movimiento social. La rabia de la necesidad del barrio, yo la convertí en una rabia social, acompañado, gracias a Dios, de un profesor, se llamaba José Suero, que falleció, y otros amigos como Alejandro Abreu, Bernardo, que crearon un movimiento. Entonces yo me convertí en dirigente estudiantil
del municipio de Los Alcarrizos. Cuando regresemos, vamos a hablar ahora con el alcalde, cómo llega a ser regidor, a ser alcalde, 4 periodos con una interrupción de uno y nuevamente alcalde de Los Alcarrizos. Volvemos en breve. Junior Santos, alcalde de Los Alcarrizos, de San Francisco, viene acá. ¿Cómo te conviertes en regidor? ¿Qué hiciste en eso durante los 12 años de Balaguer, en la época de Balaguer? ¿Cómo entras a la política brevemente para que nos dé tiempo a todo? Yo entro más bien en la política a través del movimiento social. Okay. De manera formal a un movimiento de izquierda, se llamaba Movimiento de Liberación. Y más adelante, yo siempre le di seguimiento a Peña Gómez. Y en el 94, cuando le roban el triunfo a Peña Gómez, un grupo de jóvenes, encabezado por Alejandro Abreu, Bernardo Matías, Suero, entre otros, visitaron a Peña Gómez. Nosotros en junio nos integramos a defender el triunfo de Peña. Y ahí, digamos que Peña nos cautivó. Yo terminé militando en el PRD, vengo del movimiento estudiantil y en ese tránsito se da la división de la capital. Lo primero fue en circunscripciones. Y en la marquesina de mi casa estamos todos y todos queríamos que Suero, mi profesor, sea candidato a regidor. Él dijo, no, es que yo no. Yo digo, pues yo sí. Porque si nosotros somos los que organizamos la huelga, nosotros somos los que nos preocupamos por los Alcarrizos. Se van a elegir 5 regidores en esta circunscripción. Nosotros tenemos la posibilidad de ser uno. Y exactamente. Y es un buen inicio para todo político, ¿verdad? Correcto. Comenzar siendo regidor. Nos inscribimos y ganamos la regiduría número 1 en la interna del PRD. Sí, recién entrando al PRD. Eso nos permitió entonces, nosotros siempre hemos tenido una visión municipalista. Yo creo que el país se construye desde el municipio. Cuando tengamos mayor actividad en el desarrollo local, tendremos mejores niveles de desarrollo nacional. En ese sentido, entonces, promovemos la división de los Alcarrizos. Desde el liceo, inclusive, ya la veníamos promoviendo. Por ejemplo, nosotros poníamos huelga mañana Alcarrizo municipio en el liceo, porque teníamos esa visión de la importancia de la división de la capital. Entonces, se crea el municipio de Los Alcarrizos y ya yo desde regidor logro que el PRD inclusive me lleve sin convención como candidato a alcalde, en oposición. Se da la Alianza Rosada, entonces en esa alianza nosotros logramos ganarle al PLD, ganarle por 81 votos en esa contienda. ¿Qué te permitió ser alcalde en 3 periodos consecutivos? La vocación de servicio y tener propósito claro. Yo creo en eso. ¿Y por qué perdiste en el 2020? De que el caso más extraño fue que yo perdiera. Pero en ese momento el candidato que compitió conmigo cogió 20.500 votos. Yo cogí 19.000 y pico de votos de 129.000 votantes. Y hubo una abstención del 56% que no fue a votar. Después se da esa cercanía de nuevo política, aunque en lo personal siempre hemos estado cerca, el presidente Luis Abinader y yo. De ya que te presentas en el 2024. Candidato y la comunidad de Los Alcarrizos me elige con el 78% de los votos en una campaña de menos de 70 días. ¿Qué representan Los Alcarrizos para el Gran Santo Domingo y para el país? Bueno, nosotros somos el municipio número 8 del país. Densidad poblacional, si fuéramos una provincia, fuéramos la número 14. Y tenemos un peso electoral en el espectro nacional que sobrepasa el 2.3% de todo lo que es la votación nacional. Entonces, es una plaza muy importante porque además concentrado en una población que ronda los 9.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, es toda una comunidad de mucha gente. Y durante mucho tiempo fuimos, y por eso digo fuimos, el Gran Hotel. En Los Alcarrizos el Estado Dominicano tiene una deuda, que fue lo que fue el ordenamiento del Distrito Nacional. La mayoría de los desalojados lo tiraba Balaguer a Los Alcarrizos, tiraba así mismo, sin calle, sin nada. Más todas las fincas del CEA se convirtieron en barrios marginados. Y nosotros desde el liceo siempre tuvimos una visión de un plan de ordenamiento y un plan de desarrollo para Los Alcarrizos.
y todos los días nos levantamos con ideas nuevas, con propósitos nuevos. Y bueno, hemos encontrado ahora un apoyo importante del presidente Luis Abinader, que ha estado mirando hacia esa parte de los Alcarrizos. Tu con inversiones principal importantes. logro y el principal reto, esa asignatura pendiente que tienes. Mira, mi principal logro es haber hecho un campamento que ahora lo tengo como una deuda para estos 4 años, que la comunidad lo bautizó como Campamento Infantil Tío Junior, donde hubieron niños que conocieron la pizza por primera vez. Parece un cuento. Increíble. Nosotros juntábamos 3.574 niños durante 3 días. ¿De qué edad, más o menos? De 6 a 12 años. De los barrancones, de los barrios más marginados. Y logramos en esos niños una identidad que todavía ellos me saludan en la calle, me dicen Tío Junior. Eso es para llorar, ver la alegría. Sector. Tú le preguntas de qué sector tú eres, del 1, porque dividimos los sectores en 22 y cada uno de ellos sabía. Digamos que para mí es uno de los elementos de mayor satisfacción. A nivel de infraestructura hemos ido trabajando en lo que tiene que ver con, por ejemplo, en mi primera gestión comunicamos los Alcarrizos por 82 lugares que no tenían calle, no tenían puente. Ahora, junto a un proyecto del presidente Luis Abinader, estamos comunicándolo por 52 más, porque los Alcarrizos tienen mucha cañada. Mi principal reto ahora, digamos, ya son las obras que los urbanistas llaman obra parada. Construir un mercado que no sea un mercado, sino una plaza agropecuaria, una ecoplaza agropecuaria para los Alcarrizos, un modelo moderno de lo que tiene que ver con un mercado que no responda al siglo XIX como los mercados tradicionales, sino que sean expendios de comida, de alimentos, bajo otro criterio. Tenemos el reto de construir lo que sería la Casa de la Cultura de los Alcarrizos. Y para nosotros una tarea muy importante tiene que ver con lograr en los Alcarrizos 10, y usted dirá, ¿y qué hace un alcalde pensando en eso? 10 politécnicos. Porque yo creo que la educación dominicana, ya para seguir formando empleados, es suficiente. La educación dominicana te forma para que tú seas empleado de. Sin embargo, un politécnico te puede formar para que gente que ahora el código laboral y el código del menor le prohíbe, muchachos que aprendan oficio, porque si yo no hubiera sido ebanista, no saco a mi familia de la pobreza. El código lo que pretende, y el código del menor, el código laboral, que el niño esté estudiando y el menor de edad, y ya. Sí, preparándolo. Pero tu teoría es. Mi teoría es la siguiente, que el sistema educativo nacional desde el primer momento adoctrina a los niños para que sean empleados de las grandes empresas. Entonces, deberíamos de tener la oportunidad, y mucha de la delincuencia que se da en nuestros barrios tiene que ver con mente ociosa. Incluso hoy mucho más que antes. Un niño de 12 años de mi edad, cuando yo era de 12 años, tenía mucho desconocimiento. Ahora mi nieto aprende a decir YouTube primero que abuelo. Entonces tienen demasiada información. La estructura como están compuestas los barrios, los muchachos se crían en la calle. Su parque en la calle. Y mucha tentación con Correcto. Ese dinero fácil y mucho dinero. Entonces, del la microtráfico. mayoría de lo que salimos de pobreza en los barrios, los que salieron por droga de mi edad, la mayoría están muertos y por delincuencia. Y los que están vivos fue porque se arrepintieron a tiempo. Algunos que fueron peloteros. Pero lo que hemos salido de la pobreza en mi comunidad, y puedo coger una calle, la calle 17 de Sabica. Franklin salió de la pobreza porque lo metían en un taller de mecánica. Junior salió de la pobreza porque lo enseñaron ebanistería. Veterano y César están en Nueva York trabajando ebanistería y no son el dominicano que va a pasar trabajo. Yo fui a su casa y viven en mansiones trabajando ebanistería. Entonces, el concepto del aprendiz nosotros debemos llevarlo. Y por eso aprovecho aquí que seguro que Rafael Santos verá este programa, para que retomemos un proyecto que nosotros llamamos del taller a las aulas, que es volver los talleres de mecánica, de tapicería, de ebanistería, de los barrios, escuela técnica. ¿Y en qué consiste? En síntesis se lo voy a explicar. En que el Estado Dominicano le dé una subvención de 8,000 pesos como yo se lo doy en mi fábrica. El que va a la fábrica mía y quiere aprender, y yo no tengo problema en decirlo, yo lo recibo hasta sin cédula,
y durante 89 días yo le pago 4,000 pesos quincenal. A los 89 días, si lo confirmamos, entonces le pago el sueldo mínimo de ley, le pongo seguro y le pongo el seguro de su mamá y su papá. Y este joven, jovencito, trabaja una tanda y otra tanda va a la escuela. Pero que hay muchos que ni trabajan ni estudian, entonces están los famosos ninis. ¿Y Rafael Santos está de acuerdo con el proyecto? Sí, teóricamente lo discutimos y estamos de acuerdo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se aplica? Bueno, tú sabes que el Estado tiene muchos elementos burocráticos a resolver. Llegamos a una media de recibir los muchachos de 16 años y con cédula de menor. Pero además eso le da una ventaja, lo bancariza. Mi primera cuenta de banco, porque a mí quien me enseñó más el sentido del valor del dinero y del ahorro y del crédito fue mi abuela. Ella me decía, tú eras tan rico como la capacidad de crédito que tienes. Y nunca gastes el último peso. Y el que tú veas que tú le debes, salúdalo de lejos para que él no crea que tú te le estés escondiendo. Entonces era una señora muy inteligente. Entonces la bancarización de ese niño, igual que otro proyecto que nosotros hemos presentado al Consejo Nacional de Drogas, que es a mi amigo Alejandro Abreu, que es que los muchachos por problemas de consumo de droga que caigan presos, que no lo tranquemos, sino que cojamos una zona franca y que hagamos una cárcel escuela. Pero que mientras esos muchachos estén ahí, pasando la pena a la que fueron condenados, que ese dinero, una parte vaya a la familiar y otra parte vaya a una cuenta. Que cuando salgan con un oficio, salgan con un capital semilla, pero bancarizado. ¿Entiendes? Entonces, eso va a permitir que cuando el muchacho se reinserte, ya tenga de qué vivir. Es decir, es una combinación de cosas. Excelente. Yo te puedo decir, herramienta para combatir la pobreza. Y la delincuencia. Así es. Porque mientras tanto, los delincuentes están robando a los niños. Pero no solamente eso. Para un niño enseñarlo ebanistería o enseñarlo mecánica tiene que cumplir 16 años. Ahora, para llevar 1 gramo de cocaína una esquina a otra, con que sepa hablar, es suficiente. Entonces, el sistema tenemos que revisarlo. Y además, hay 2 datos que quiero dar. ¿Usted sabe cuánto le cuesta un preso diario al Estado Dominicano? ¿Cuánto? 1,400 pesos. ¿Y usted sabe cuánto gana un obrero en la construcción? ¿Cuánto? Peleando, 900,000 pesos. Dios, si entonces, por eso muchos prefieren estar presos comiendo sin trabajar que estar sueltos. Nos quedan 30 segundos, Junior. ¿Recomiendas a los que nos ven, a la audiencia, la participación en la política partidista? Sí, yo incluso motivo mucho a los jóvenes y sobre todo los de los barrios. A los que venimos de condiciones humildes, nos quieren poner el chique para ser regidor y para ser diputado, hay que tener dinero. Yo digo que el dinero es una herramienta, igual que un martillo en mano no diestra, te machuca los dedos. El dinero te corrompe. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que tener? Propósito y vocación de servicio. Si hubiera sido por dinero, yo no hubiera ganado la primera regiduría porque yo competí con 4 ricos del Alcarrizo y gané la número 1. No hubiera sido el alcalde porque cuando yo competí con un hombre muy decente y de Alfonso Vázquez, mi amigo, somos amigos, él era del PLD, yo del PRD, pero él era el diputado del gobierno y yo era el dirigente comunitario, pero él tenía una debilidad frente a mí, que él era de una élite económica posicional los Alcarrizos y donde quiera cuando yo salía a caminar, yo diseñamos una estrategia que se llamaba falta de peso paso. Mientras él tenía peso para gastar y su partido que estaba en el gobierno, yo lo cambiaba por paso y salía a las 2 de la tarde a caminar y me daban las 2 de la mañana, visitando gente, dándole la mano y además recogiendo una historia de que todo ese trabajo social que yo había hecho por Agua para Sabica, que es mi barrio, piquete que yo, a mi amigo Eduardo Estrella le dije el otro día, el piquete que le hicieron de los Alcarrizos, yo era el dirigente, ahora nos juntamos usted como ministro y yo como alcalde, vamos a trabajar juntos. Entonces, todo ese trabajo social, y ahora hay otro tipo de trabajo social. Las redes ayudan mucho. Claro. Los muchachos se pueden convertir en influencia positiva desde los barrios y pueden hacer trabajo social. Da pena, y ayer yo estaba en una escuela que esa escuelita estaba totalmente limpia, de la más chiquita de los Alcarrizos. Y la profesora me decía, es que aquí los muchachos son los que tienen que barrer, son los que tienen que recoger la basura, son los que lavan los platos
cuando le sirven el almuerzo. Entonces, hay muchas cosas en nuestras comunidades que los líderes políticos deberíamos de promover, que no es hacer esclavo de la dádiva que pudiera estar el que llega al puesto por dinero. Entonces, sí se puede participar en la política, hacer una diferencia y sí se puede superar la pobreza. Muchísimas gracias, Junior, por compartir tu historia, una historia de superación que puede motivar a muchos. Y hasta un próximo encuentro. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV.